you. They get worse when I'm without you. Just tell me that I'm going to hell. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Sin Filtros. Mi nombre es Moisés Velázquez y junto con José Luis Cortés Medina, bienvenidos a Sin Filtros. Y el día de hoy estamos muy... de manteles largos. Tenemos una invitada distinta. Hoy quisimos darle un cambio totalmente al programa para que vean que somos programa versátil y el programa Sin Filtros pues automáticamente se convierte en Sin Filtros, ¿no, Pepe? Sí. Cuéntanos. Pues ella es licenciada en psicología, consteladora, en fin, es Josefina Troncoso. López Troncoso. Yo siempre le digo, siempre te tengo registrado así como Troncoso, pero es López Troncoso. La verdad me siento muy contento que accedió a nuestra invitación y ella nos viene a hablar sobre un tema que para algunas personas a lo mejor es algo equivocado o lo vemos nada más como es el duelo y vemos cuando se mueren familiares el duelo, pero no, hay más maneras de vivir el duelo. Pues ella, adelante, Josi, muchas gracias por Bienvenida, por estar aquí con nosotros en el programa. Muchas gracias, les agradezco mucho, muy contenta de estar aquí con ustedes, y la información que les voy a proporcionar, pues espero que les sea de su agrado y les sirva mucho. Gracias. Pues les voy a hablar un poquito acerca del duelo, no sé si ustedes quisieran algo en específico o yo les hablo Todo, en general del duelo. Primero que nada, antes, como siempre les hemos preguntado a todas las personas que vienen al programa Sin Filtros, cuéntanos quién es realmente la mujer de ser psicóloga, quién eres tú como persona. ¿Quién soy como persona? Pues soy una mujer soñadora, una mujer que se ha atrevido a ir más allá de lo que creyó que iba a llegar. Soy una mujer, me considero sencilla, honesta y responsable. Wow. Que eso es lo que más buscamos, ¿no? Sí. Fíjate que está muy bonito ese paradigma, pues se le puede decir no paradigma, sino se le puede decir sentimiento, porque hablas desde tu sentimiento. Claro. ¿Sí? ¿Eres casada, soltera? Soy divorciada, actualmente tengo una relación con una persona ya de hace 7 años, tengo 3 hijas, ya soy abuelita, tengo una nietecita de 8 meses de edad. Mis hijas pues ya son también grandes, ya son adultas, eso prácticamente. Ella, ahora sí, en pocas palabras, es el personaje, porque muchas de las veces creemos que una psicóloga tiene que ser perfecta. Muchas de las veces eso es lo que se ha creído, y creo que todas las amigas que yo tengo que son psicólogas, tienen bonitos personajes en su vida, porque somos personajes todos los seres humanos. Ahora sí, platicando al tema. Muy bien, pues miren, yo les voy a hablar un poquito acerca del duelo. El duelo, como su nombre lo dice, es un dolor. El duelo es un proceso que se lleva a cabo al experimentar una pérdida significativa. Como proceso, pues al igual que una herida o una quemadura, requiere un tiempo indefinido para sanar. Cuando tenemos una herida abierta o una quemadura, pues ¿qué pasa? Nos duele, ¿verdad? Nos arde, nos provoca dolor, pero con el paso del tiempo va cicatrizando y va sanando, y hasta el punto que ya sana completamente. Sin embargo, siempre va a quedar una pequeña cicatriz. Igual el proceso de duelo. Requiere su tiempo para sanar, pero no porque requiere ese tiempo para sanar, quiere decir que la persona va a quedar completamente sana. Siempre al igual que una herida o quemadura, va a quedar algo ahí que lo vaya a estar recordando. El duelo viene tras una pérdida. Hay diferentes tipos de pérdidas. Hay pérdidas relacionales, hay pérdidas materiales, hay pérdidas físicas. Hay diferentes tipos. Las pérdidas no nada más son la muerte de un familiar. Podemos tener pérdidas. En realidad toda nuestra vida gira en torno a pérdidas. Yo así ya lo veo. Toda nuestra vida gira en torno a pérdidas. Cuando vamos adquiriendo, por ejemplo, más años, con el paso del tiempo, es una pérdida de nuestra juventud, de nuestra niñez, un día menos. La caída del cabello, pues es una pérdida. Que se me perdió mi cartera, que mis zapatos favoritos ya no me quedaban, o sea, nuestra vida gira en torno a pérdidas, pero unas son más significativas que otras. Entonces, en base al significado que tengan estas pérdidas para nosotros, es cómo vamos a llevar este proceso.
Este proceso va a ser de acuerdo a la magnitud de la importancia que haya tenido para nosotros. No es lo mismo que a mí se me pierda una cartera a que se me muera un familiar. No va a ser lo mismo, o sea, tiene diferente significado. Ahora, como les mencionaba, hay diferentes tipos de pérdidas. La muerte de un familiar es de las más importantes. Está también la del nido vacío, que es cuando los hijos ya se van de casa. La muerte de una mascota, que las mascotas también forman parte de la familia. Un divorcio, un rompimiento de una relación, el término de una amistad. Esas son las pérdidas en este ámbito de las relaciones. Pero también hay otro tipo de pérdidas, por ejemplo, las pérdidas económicas o un accidente. Perdón que te interrumpa, ¿una pérdida puede provocar depresión o suicidio? Dependiendo de algunos factores que más adelante les voy, si me dan la oportunidad, claro, les voy a explicar. Sí, tras cada una de estas pérdidas sobreviene pues un gran desequilibrio en la persona. Hay una autora que yo me gusta mucho leerla, se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ella, en base a investigaciones y muchos estudios, pues bueno, determinó que tras cada proceso de duelo pasamos por diferentes etapas. Estas etapas son mecanismos de defensa de nuestro cerebro. Las emplea para ayudarnos a nosotros a ir en este proceso, a ir asimilando la pérdida. Entonces empezamos, dice Elizabeth Kubler-Ross, empezamos por la etapa de la negación. Cuando muere un familiar o cualquier otro tipo de pérdida que sea significativa para nosotros, ocurre la pérdida y de pronto sí estamos como que en shock, pero como que no lo creemos. Si se fijan, algunas veces que vamos a algún velorio, vemos a los familiares cercanos de la persona que murió desbordados en llanto, y por otros momentos los vemos platicando como si nada hubiera pasado, o menos grave su sentir. Está entrando ahí nuestros mecanismos de defensa. El primero, la negación. ¿Por qué lo hace mi cerebro? Porque si a mí yo me diera cuenta así de un solo golpe de la muerte de un familiar, no lo podría soportar. Es muy fuerte, es algo que no estamos preparados para ello. Entonces, por eso emplea nuestro cerebro estos mecanismos de defensa. El primero es la negación, y yo me niego a aceptar que lo que está ocurriendo es verdad. Me niego a creerlo, y por momentos soy consciente, pero por otros momentos no. Después de este mecanismo de defensa de la negación, viene una etapa de enojo, y ese enojo puede ir dirigido pues hacia la persona, es en caso de la muerte de un familiar, hacia la persona que murió, porque se murió, porque me dejó, si sabía que me iba a doler, si murió en un hospital de alguna enfermedad, hacia los doctores, esos doctores no sirven, son malos doctores. Puede ir dirigido ese enojo hacia Dios. Sí. ¿Por qué lo permitiste, Dios mío, si sabías que me iba a doler tanto, si sabías que iba a sufrir? Puede ir dirigido hacia la persona o hacia mí misma, por lo que pude haber hecho y no hice. Entonces ese enojo va dirigido hacia algo, lo dirigimos hacia algo. Después del enojo viene una etapa de negociación, y podemos decir, a cambio de que todo vuelva a ser como antes de que ocurriera la pérdida, yo voy a hacer esto, voy a ser mejor persona, voy a visitarlo más, voy a hacer muchas cosas. Después de la etapa de esta negociación, que ya vemos que no ocurre nada, aunque negociemos y deseemos, viene una etapa de tristeza. Y es lo que tú mencionabas, ¿puede dar depresión? Sí, pero no como un trastorno de personalidad, sino que la depresión es parte del proceso de duelo. Es normal que la persona experimente todas estas emociones de miedo, soledad, ya ganas de no vivir. Yo le he preguntado a muchos de mis pacientes que están atravesando un proceso de duelo, y muchos me dicen, mi mundo no tiene color. Y si tu mundo no tiene color, por ejemplo, ¿tu mundo qué color tiene? Ahorita en este momento, morado. ¿El tuyo, Pepe? Negro, porque pues estoy pasando por una situación, la verdad que nunca me imaginé, pero pues bueno, las cosas pasan por algo, eso sí me queda claro, y en ocasiones el uno quererse aferrar a algo o a alguien. Eso en cuestión de una relación sentimental. Por ejemplo, en el caso de que yo se me haya venido cañón el color morado, ¿a qué se refiere? No, yo me guío en ello, porque algunas personas me dicen no tiene color o lo veo negro. No, o sea, si tu mundo no tiene color, así te sientes. O sea, sin esperanza.
sin ilusión, sin mucha Entonces me siento muy colorido. A lo mejor te sientes como con esta actividad que estás teniendo, ¿no? Por esta actividad que estás teniendo como muy dinámico, Sí. con mucha presión, pero agradable. Me imagino, no sé la verdad, pero me imagino que va por ahí. Pero las personas cuando están atravesando por este proceso de duelo, muchas personas no ven color. Fíjate que yo viví en su momento una situación de duelo delicada porque por eso te preguntaba que si el duelo te ayuda o sientes tú como persona querer quitarte la vida, porque cuando tú tienes esos procesos de vida que son muy complicados y que sientes que no vas a salir del hoyo en el que estás, lo menos que quieres es sentirte solo. Y lo más que estás solo, porque no sabes ni a quién platicarle, porque no sabes cómo van a tomar esa plática, si para bien o simplemente, ay, ¿ahora qué quieren? Ay, ya lo voy a... Ay, o sea, no sabemos. Entonces, a veces es muy común que pensemos en los demás y no en nosotros, es decir, pensar en la otra persona, si le marco a fulanita o sutanito de tal que puedan pensar. Sí, lo que pasa es que en relación a lo que mencionas de la depresión depende de varios factores. Por ejemplo, lo que estás mencionando ahorita, tus redes de apoyo. Si tú cuentas con con redes de apoyo familiares, amistades, tu trabajo, va a ser menos factible que tú llegues a un estado de depresión. No lo impide, pero hay muchos factores. Pero sí podría llegar una persona, sí puede llegar una persona que está pasando por un proceso de duelo, si no lo trabaja, si hay otros factores que influyan, sí puede llegar a un proceso de duelo. Habrá personas que tengan con duelo el perder sus redes sociales o el estar involucrado en redes sociales, que ahora en la actualidad tanto chamaco... ¿Que pasen por un duelo? Ajá. Claro que sí, porque... Ay, ¿cómo? Sí, porque mira, a ver, lo que te comentaba... Eso a la gente le va a interesar muchísimo porque es lo que pueden vivir ahorita actualmente. Sí, de hecho sí, porque... ¿Cuántos amores por redes? Sí. ¿Cuántas pérdidas por el teléfono? ¿Verdad? Sí, bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, del duelo, o sea, vivimos duelos continuamente. Obviamente, dependiendo de cómo sea para la persona, el significado que tenga para la persona es cómo lo va a vivir. Por ejemplo, no nada más que cuando se te mueren los familiares, tú vives un duelo muy grande. Puede ser también que se te muera tu vecino, tu amigo, tu perrito, los cuales para ti lo eran todo. Y sea muy fuerte para ti ese duelo, aunque no sea tu familiar. Si para una persona y estar inmerso en las redes sociales es para él muy importante y muy significativo, pues sí le va a afectar. Claro que sí le va a afectar. Se vive de manera similar. Pero bueno, pasando a lo de las etapas del duelo, esta etapa de la tristeza que viene acompañada de depresión, pero no como trastorno de personalidad, sino como parte del proceso de duelo. Pasamos esta etapa de la depresión, de la tristeza, y entramos a una etapa de aceptación y empezamos a ver pues que ya no podemos hacer nada, que ya mi familiar, aquello que perdí, que ya se fue y que ya no va a regresar. Y empezamos a retomar nuestras actividades, nuestro trabajo, salir. Y después de esta etapa de aceptación viene una última etapa que es de aprendizaje. Y algunas personas me han dicho, ¿yo qué voy a aprender del dolor? Claro que sí aprendes muchísimo. Totalmente estoy de acuerdo contigo. Entre más te duele, más aprendes. Tristemente, no sé por qué sea esa situación de vida, Pepe, pero entre más te duele algo, más aprendes. Sí. Y a veces en la depresión se ven los hombres, en cómo yo lo visualizo. Yo cuando me siento deprimido, Pepe, me dejo crecer la barba sin darme cuenta. Y yo sé que a alguien que está muy cerca de mí, no digo nombres, le pasa porque se ve más guapo cuando no trae, cuando se rasura, cuando se asea, se ve más guapo, más atractivo, más interesante, pero a veces son nuestros interesantes puntos de vista y nuestra depresión y nuestro duelo que no nos hace ver que lo tenemos que hacer, como las mujeres que se arreglan su cabello, que se arreglan su carita, que se ponen bien. Y tú sientes cuando una mujer tiene depresión, porque se nota en su aspecto, es muy visible. Claro, Sí. claro, de hecho, tras estos procesos, cada duelo, pues ustedes lo han visto, pasamos por una etapa también de luto. Sí. Anteriormente era así casi de que un año de negro. Un año andar de negro. Ahora ya casi no sé. Pues las costumbres, Era lo común, costumbre. era la costumbre. Era costumbre anteriormente. Apegos.
familiares, era costumbre. patriarcado. Es parte del ritual del duelo, porque en Ah. realidad el velorio. Y si dura. Sí. Fíjate que ahorita viéndolo bien, no porque lo traiga puesto, pero sí te dura un año un duelo, ¿eh? Bueno, a eso voy, Ah. porque empieza el duelo cuando muere la persona, ahí empieza. Anteriormente se decía que el duelo lo podemos ver de diferente duración. Bueno, un duelo normal podría decirse que no es así, pero es entre los 6 meses y 2 años, porque Ah. es el tiempo que necesita nuestro cerebro para adaptarse a esa realidad, a estar sin esa persona. El primer año es el más crítico, porque muere la persona o pierdes ese objeto y el primer cumpleaños, el primer aniversario, la primera Navidad, tu primer cumpleaños, o sea, todo. Y el primer año es el más difícil, el más doloroso. Ya el siguiente año, los 2 años ya disminuye. Sin embargo, cada persona lo vive de diferente manera. Hay personas que duran más tiempo, dependiendo de sus recursos internos que las personas tengan. Pues hay personas que hasta los 5 años a lo mejor dicen, ay, murió mi hijo, estuviera terminando ahorita la universidad y otra vez revive esos recuerdos y vuelve a sentir este dolor. Entonces no habría un tiempo como que determinado ahí para la duración del duelo. Está del año del luto que llevamos, porque es el año más triste, es como que cuando sentimos más las emociones. Empieza cuando muere la persona. ¿Para quién es el ritual? Porque es un ritual el que llevamos a cabo. El sepelio, que la velación, que todo este ritual que nosotros hacemos aquí en nuestra cultura, es de esta manera. En otros lugares pues es diferente, pero no es para la persona. Ese ritual no es para ella, sino para mí. Para empezar a hacerme yo consciente de que esta persona murió. Al yo ver... Y las personas, perdón que interrumpí, las personas que son frías que dicen, ay, ¿para qué yo levanto una cruz? ¿Para qué yo ponerle velas? ¿Para qué yo hacerle un novenario? Ay, pues si ya se murió, pues ya se murió, pues ya que le hacemos. Bueno, pues es que ahí también ya es parte también de su pensamiento. ¿Será madurez o a qué se refiere? Vive nuestra cultura, en nuestra cultura no nos permiten muchas cosas, no se nos permiten muchas cosas. Por ejemplo, los hombres, no llores porque si no eres Vieja. O tengo una niña, he tenido varias, pero tengo una niña que le dicen, no la dejas descansar, ya no llores porque no la dejas descansar. Entonces nos reprimimos las emociones. Se reprimen las emociones y es por eso que pues, la gente crece con esta idea, ¿no? Probablemente crecen con esta idea de ¿para qué? ¿Para qué si ya no está? Ahora muchas personas dicen lo hubieras hecho en vida, ¿para qué lo haces ya ahorita? Pero es para mí, es para hacerme consciente yo de que te perdí. Entonces quiero tratar de entenderte con mis palabras, que entonces es que solitos nosotros nos estamos curando nuestra herida poco a poco para ir sanándonos personalmente. Porque una cosa son nuestras creencias personales y otra es lo que la gente ya tiene estigmatizado en nuestro país. Pero si en la escuela nos dicen, creces, te desarrollas, te produces y pues vas a morir, pero nunca nos dan como una clase así grande, no existe. Entonces crecemos, hacemos, volvemos y pues nos toca torcer el rabo. Entonces, cuando vivimos todas esas cosas y todos esos duelos y que dejamos a seres queridos aquí, pues viven el ya no está, hubiera estado porque me ayudaba para, y ahora ¿quién me va a ayudar para esto, para lo otro, para aquello? Ese es como mi pensar, ¿no? El sobarme, el porque aquello ya no existe. Y cuando está, como tú, como Chepe, como los que estamos, vivimos duelos sin morir. ¿Duelos sin morir? Ajá, o sea, está la persona, por ejemplo, Julanito de tal está en Irapuato y se fue de mi vida y yo estoy viviendo ese duelo. Él sigue presente pero no está muerto. Ah, claro, es lo que yo te mencionaba de los términos de las relaciones. Por ejemplo, se corta una amistad. O sea, por ejemplo, por eso les decía, el duelo va más allá de una muerte. Ahora comprendo porque la gente se aferra.
Bueno, se aferra por diferentes factores. Se aferra por diferentes factores, Wow. estilos de apego. Entonces, hay muchas situaciones detrás del duelo que desconocemos y que no nos enseñaron, desafortunadamente, desde pequeños. Esta formación debería de irse dando, que la muerte es natural. Sí, Que la muerte es natural. Sí, me duele que no estés, me afecta, me hace mucha falta, pero así tenía que ser. También yo creo que hay personas, como comentó Moy hace rato, que hay personas que ¿para qué voy a hacer esto si ya se murió? Pero eso es también como negarte, como estar molesto con la vida porque se murió esta persona y no quieres así como que nada, pero al final de cuentas llevas el duelo dentro de ti. Esa es una manera, ¿verdad?, de sacar tu coraje, tu rabia, porque como dice Moy, hay personas, ¿y para qué 2 años? ¿Y para qué ya que se acabe todo? Pero dentro la persona no acepta y se niega o no quiere. Igual, ¿cuántas personas hay, perdón, Moy, No te preocupes. que vas a darle el duelo, o que están en el velatorio, vas a darle el pésame y como que te rechazan, como que no les agrada que les des, como que en lugar de decir, de agradecerte, tienen como esa rabia, como que es un coraje en ese momento. Yo he visto. Sí, es que recuerda que te dije que pasamos por diferentes etapas y una de esas etapas es el enojo. Entonces ese enojo va dirigido a algo o a veces hacia mí. Entonces si va dirigido hacia mí, pues es lo peor que podemos, hacia donde lo podemos dirigir, porque entonces ya no me siento como con ese derecho o merecedora de vivir ese duelo como tal. Entonces ese va dirigido hacia ellos, o si va dirigido hacia Dios, ya que te enojas, haces rabieta, o sea, va dirigido a diferentes puntos. Sí, y hay personas que dejan de ir a misa, a la iglesia, porque ¿para qué voy si Dios me lo quitó? Pero Dios me la quitó, man. yo les quiero compartir esto. Yo tengo un amigo mío que es sacerdote y el sacerdote me dice que ellos están cansados como familia porque su papá y su mamá a todos los velorios de familiares, amigos, conocidos, y a todos van y no faltan, pero 3, 4 de la mañana y la gente bien puesta y el muertito solo y la gente en la chorcha, en la plática y en todo, culturas, respeto. Pero me dice, ¿sabes qué? Nosotros le decimos a mi papá que vamos a ir, lo vamos a velar. A las 10 de la noche se cierra el velatorio y todos nos vamos a descansar. Y al día siguiente, lo que siga la misa o cremación y se acaba. Oraciones en la iglesia todo el año va a haber. Y todo, y yo le pregunto, padre, ¿por qué piensas así? Me dicen, entiende que nuestro país en México las cosas no las dejan como muy claras. ¿A qué van un velorio? ¿A ponerse pedos? ¿A llorar desfavoridamente? Cuando debe de haber una ayuda psicológica si la persona está afectada y se tiene que manejar en el momento, no se tiene que dejar pasar. Igual. Entonces, ¿a qué vamos? A un lugar donde la gente nada más va a comer, a tomar y el muertito, bye. Igual también yo he visto que en algunas personas les dan un tranquilizante, una droga, y ves a las personas y das así. Yo he visto a personas y digo, es que la sedaron o algo, a lo mejor es tanto el dolor, ¿verdad?, que los familiares, pero yo pienso que después es peor cuando ya no tomas, y entonces quieres gritar, quieres, no sé, porque no viviste ese duelo. Yo ahorita que estamos hablando de duelo les comparto que cuando murió mi papá duré 1 año en broncas, 1 año en puras broncas y broncas y broncas, y un día me paré y dije, ¿por qué no me han permitido vivir realmente el duelo de mi papá? Y todo ese año, que todos los problemas los solucioné, duré ese año con ese bajón y subidón, porque nunca me permitieron, Pepe, vivir mi duelo, porque la gente estaba de metiche, en situaciones que ni al caso, porque lo material ahí se queda, todos nos vamos. Así es que todo se queda. Como dice yo, sí, es 1 año. Yo cuando mi mamá falleció así también lo viví. Ella murió en junio y yo cuando me quería morir era el 24 de diciembre, porque un día antes me acordé tanto de mi mamá que hacíamos el bacalao juntos, que era como una tradición, y ese 23 me puse a hacerlo en la tarde y pues ya sentí así como que el corazón que se me destrozaba y la garganta que no quería sacar todo, porque dije, ya no está mi mamá, ya no hicimos el bacalao este año. Al día siguiente me levanté, les quiero confesar a todo el público que nos ve,
fue llorar y decía mi hermana, lo que no lloraste es el día que se murió mi mamá, ahora lo estás llorando. Yo haciendo pasteles, haciendo la cena de Navidad y llorando, bueno, todavía era la 1 de la mañana y yo, no, ahí está mi mamá, como loco, me puse grite y grite, esas horas andaba terminando de hacer el Pero sí es verdad, porque no lloró. No, Sí, es que en el sepelio de su mamá, haz de cuenta como tú lo ves ahorita, y yo ni pregunta, yo soy mucho de amigo, soy como muy suelta, ándale, así, muy, No, pero contigo sí lloré en el pero templo, muy muchas poquito. no, pero no llega fue. Moy y me dio el abrazo, Sí. ay amigo, estoy contigo, me solté llorando en el templo porque con Moy, por la confianza, por tantos años de Sí, tratarnos, claro. yo sí lloré, Moy, ahí Y en porque San soy Juan. un bocón. Y yo no pude, lo que sí también me pidieron que dieron las palabras y Fuerte. no pude, yo que me Fuerte. encanta hablar y que soy No, así bien no. dicha, no pude, dije, Pero me quedé se contuvo. sí, pero no lloré, no pude hablar, no me salió nada, nada más les dije gracias y tenía muchas cosas que agradecer en ese momento, que hubo personas que nos tendieron la mano, porque el lugar donde, vamos a ver, o sea, fueron unas situaciones de familia muy fuertes que se vivieron y eran 3 votos contra el mío, mi papá, mi hermano y mi hermano y contra el mío, en fin. Y yo agradezco mucho a una hermana de mi papá que la verdad nos tendió la mano en ese momento que no sabíamos qué hacer, pero son situaciones que viví y yo estaba como muy tranquilo porque ya eran 5 meses y 15 días que mi mamá había sufrido tanto, yo dije, ya descansó. ¿Cuánto, perdón? 5 meses, 15 días que mi mamá, no, pues, o sea, entonces ya, por ejemplo, mi mamá falleció el 18, pero el 13 de junio estaba muy grave y mi hermano me dice, ya no es vida la vida de mi mamá, ¿verdad, Pepe? Le dije, no, Toño, ya mi mamá, esto es algo que ya no es, y yo también sí tenía mucha rabia con Dios. Yo sí decía, ¿por qué si mi mamá fue tan caritativa? ¿Por qué mi mamá fue tan devota? ¿Por qué mi mamá, este señor? Yo sí le decía en las noches. Yo me acuerdo que esa vez que se puso mala, todos lloraban, y yo no, sí, y yo no lloraba, y después fue como un coma que tuvo mi mamá, pero regresó, y me dice, ¿por qué todos lloraban y tú no, hijo? Le decía, es que yo sentía mucha rabia, mamá, sí le dije, yo tengo mucha rabia, ¿por qué? Todos nos vamos a morir, acepta que yo me voy a ir, sí, mamá, yo te dejo ir de todo corazón, le dije, pero que sufras, eso a mí no me gusta, no estoy... No, eso no lo soporto yo. Le decía, ¿por qué hay tanta gente malvada, violadores, rateros, asesinos? Y porque ellos sí, yo decía, ¿por qué mi mamá, que fue una mujer, no porque, o sea, ella fue muy devota, fue una mujer que Semana Santa, me acuerdo que la Semana Santa, mamá, ¿por qué no vamos a salir? No, porque, o sea, guardaba todos los preceptos de la religión católica que nos marcaron a los 3. Le agradezco ahora, pues ya mi vida ha cambiado en muchas cosas. Pero sí, tristemente sí duelen muchas cosas y a mí sí fue un año muy difícil. Al año siguiente llega el 10 de mayo y así yo como, ¿y por qué fulano si tiene su mamá en perengano y pásame, mira qué a gusto y Dios me quitó y por qué me quitó? Y así volteando, ¿y por qué a mi mamá te la llevaste? ¿Por qué no me la dejaste? ¿Y qué te debía mi mamá? Bueno, ya era una cosa que sí, no, yo estoy mal. Pero bueno, ya después fui con un tanatólogo y me ayudó a entender muchas cosas y también leí el libro de Elizabeth, que te ayuda mucho, porque es un libro de tanatología. Y el aprendizaje que has tenido ahora ha sido extraordinario, porque, Sí. porque gracias a tu mamá has logrado hacer muchísimas cosas, has soltándote muchísimo, y entonces tu mamá necesitaba ya estar en otro plano para que siempre se soltara. Sí. Yo siempre he dicho que la muerte de mi papá para mí fue madurez en mi vida. Yo le agradezco tanto que el tiempo que estuvo conmigo me enseñó, pero le agradezco más que después de que ha muerto me ha enseñado muchísimo más Y le sigue enseñando. y ha aprendido tanto, porque si hubiera seguido yo hubiera sido nada, porque estaba súper consentido por mi papá. Pues Y sí. gracias a eso, de verdad, yo le vivo, claro, Pepe, yo le vivo eternamente agradecido que gracias a que él está en ese lugar y en ese espacio sigue viviendo conmigo, Sí. porque él me ayuda, me entiende, me comprende, me es mi amigo y sigue existiendo, porque sí pasa, Sí. pasan cosas y lo vamos a platicar con la psicóloga, a cosas que tú vas entendiendo. Por ejemplo, te duermes y los mensajes en el sueño. Estás a un lado acostado y de repente ves que se te suma la cama y dices, ay, ¿qué pasó? De repente los pajaritos llegan y tú dices, ¿por qué? O vas a solucionar un problema, de repente te habla alguien que ni siquiera en la vida y está. ¿Qué será? Bueno, en cuestión de duelos, las personas, podemos verlo de esta manera, las personas nos dicen mucho a través de los sueños.
nosotros tenemos que encontrarles una interpretación. También pasa esto que tenemos alucinaciones, que creemos ver a la persona que murió, nos parece haberla visto pasar, nos parece haberla visto escuchar, pero es parte de nuestro cerebro también, estos mecanismos de defensa. Hay diferentes tipos de duelo, como mencionaba Chepe, que no le gustaba ver hacia su mamá, ese es duelo anticipado. Ese duelo nos anticipamos antes de que la persona fallezca, por ejemplo, se da mucho en enfermedades. Sí. En enfermedades, que vemos a la persona enferma, que no nos gusta, que está, o sea, empezamos a sentir todas esas emociones que les dije de las etapas de duelo, las empezamos a experimentar antes de que la persona muera. Y una vez que muere la persona no quiere decir que ya no las vayamos a sentir. Sin embargo, muchas veces queda esta sensación como que de alivio, porque ya no está sufriendo mi ser querido. Después de ese duelo viene el que yo les decía, el duelo normal, que oscila alrededor de los 2 años, pero no quiere decir que sea en esa fecha. Después de 2 años se tiene que analizar por qué sigue persistiendo las emociones. O sea, son normales las emociones, el enojo, la ira, la tristeza, negarme a aceptar, es totalmente normal. Pero ya cuando van más allá de un tiempo, entonces sí hay que analizar, porque puede ser un duelo patológico, un duelo crónico, un duelo enmascarado, un duelo retrasado. El duelo enmascarado, por ejemplo, no se manifiesta como tal en todas las emociones, tristeza, enojo, en todo, sino que el cuerpo lo expresa de alguna manera, con alguna enfermedad. Ese es el duelo enmascarado. Está el duelo que mencionaba Pepe, el duelo retrasado. No lo manifiesta en su ¿Puede momento. ser el duelo enmascarado, el subir de peso y la ansiedad? Sí, puede ser que ahí esté. De hecho, cuando nosotros pasamos por un proceso de duelo, sobreviene también esta parte de que ocurren, a lo mejor comemos de más, a lo mejor comemos de menos. Sí, también. Hay cambios en la alimentación. Adelgaza muchísimo. A mi hermana le pasó así, después de que se murió mi mamá, no comía y todo, y fue adelgazando. Entonces llegó un momento que ella misma dijo, ay, como que esto no, y ya empezó su vida, pero sí fue un proceso. Y como dices tú, yo sí, a mí el doctor me dijo, pues el duelo anticipado, me dijo, Pepe, tu mamá de esta ya no. ¿Cuánto tiempo, doctor? 6 meses aproximadamente. Sí, fueron 5 meses, 15 días. Yo me callé, yo a mis hermanos, nunca les dije, ahorita lo digo públicamente, nunca les dije, mi mamá en 6 meses ya no va a estar con nosotros. Y yo llegando a la casa de ustedes con mi mamá, y pues ya estaba su cuarto acondicionado con una cama de hospital, oxígeno, todo lo que yo ocupaba. Y le digo a mi mamá, pídele a Dios que se lleve pronto a mi mamá. Y volteó mi hermana y dice, ¿cómo es posible que el hijo mayor, el consentido de mi madre, quiera que se muera? O sea, eso no lo entiendo, pero enojada mi hermana. Pasó el tiempo y ya cuando así el 13 de junio, mis hermanos me dijeron, es que ya mi hermana me dijo, ahora sí te entiendo, Pepe, ¿por qué me decías que se muriera? Y fue cuando sí le dije a mi hermana, es que el doctor me dijo, mi hermano, que 6 meses cuando mucho iba a durar mi mamá. Yo con esto yo me adelanté, entonces yo sabía que era un proceso. Ya cuando mi mamá dejó de comer, de glutir los alimentos, yo sí le dije a mi hermana, 15 días más y mi mamá ya no, porque ya no. Igual ya cuando estaba esa cosa así que los estertores de la muerte que dicen, yo decía, no, es que esto no es vida, o sea, yo decía, no, yo la veía hacia mi mamá y decía, no, igual irse consumiendo, yo sí ver aquella mujer robusta, ancha que era mi mamá, terminar así en un cuerpecito así, cuando la cambiaba aquí ves esta parte del fémur, sus dedos que los veías así, delgaditos, su rostro, su color de piel, que decías, es que esto no. La verdad, para mí fue algo muy... Es como una vela encendida y la vas a apagar. Sí. Y ya, entonces, así como dice, yo sí ahora entiendo que yo viví el duelo anticipado, porque yo sí, de esa rabia que me da. Para ir aterrizando todo lo que nos platicas de duelo, ¿qué es lo más difícil que en un duelo se vive? Híjole, como les decía, cada persona lo vive de diferente manera, pero yo he visto personas, principalmente cuando pierden a sus hijos. La pérdida de un hijo son muy fuertes, también las pérdidas por desaparición forzada. ¿Cómo? A ver, cuéntanos cómo es esas pérdidas por desaparición forzada, les mencionaba que el ritual del velorio no es para la persona que murió, es para mí. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que tienen estas familiares desaparecidos? Nunca empiezan a elaborar el duelo, porque nunca ven el cadáver de la persona.
Entonces, estas son muy difíciles, estas pérdidas por desaparición forzada, pero las más dolorosas que he visto son las de los hijos. ¿Por qué? Porque como una madre, como un padre, va a sepultar a un hijo. O sea, no es posible, se supone que, bueno, se supondría, ¿verdad? Sí. Que los hijos vivirían y sepultarían a los papás, pero cuando es viceversa, pues es muy doloroso. Sin embargo, todas las pérdidas, dependiendo de el significado que sea para la persona, es como lo va a vivir, pero hasta ahorita lo que yo he visto, pues las más dolorosas son de las madres que pierden a hijos. Dios santísimo. Pero hay personas también que pierden a sus hijos de recién nacidos muy ecuánimes. Yo he ido a velorios de personas que pierden a sus hijos y las ves muy tranquilas. Es que no es el mismo, por ejemplo. Sí, no es un vínculo afectivo, yo creo. No, el chico, un niño sí. que muere a los 3 años, por ejemplo, ya tiene recuerdos, sí. ya tiene vivencias, ya sí. tiene la mamá mucha experiencia con ese niño. Un hijo de 17 años, de 18 años, ya también hay muchas cosas, sí. muchas vivencias, muchos recuerdos. No que el bebé recién nacido no tenga importancia, claro que sí, tiene la importancia que merece por parte de sus papás. Sin embargo, todavía no hay ese vínculo, todos esos recuerdos, todas esas experiencias que sí. le van a doler a la persona. Yo he visto a personas así que pierden a su hijo, que nacen y duran 2-3 horas vivos y nacieron mal y se van. Y así alguna amiga que vivió una vez esto y le digo, amiga, ¿cómo estás? Y me dice, estoy tranquila, Pepe, porque al final de cuentas no va a sufrir mi hijo por lo que el doctor me dijo, cómo nació y todo. Y pues mira, qué bueno que Dios lo recogió. Le doy gracias que no tuvimos ese sufrimiento que lo vamos a tener fuerte, pero también dices... ¿Y cómo lo va a vivir? Porque a lo mejor fue un proceso de platicártelo, Pepe, pero... ahora espérate a cómo lo pueda vivir. No, pues ya tiene muchos años que se murió su hijo, sí. Duró 1 hora yo creo, y el doctor le dijo a los papás, esta criatura tiene pues es que depende de malformaciones congénitas. Sí, o sea, es lo que yo les decía del duelo anticipado, o sea, la persona se siente cierto, no que quiera que se muera su familiar, pero lo ven desde ese punto de vista de que era lo mejor para esa persona. Entonces, pues básicamente esto es el duelo. Me preguntaba en una ocasión una persona, ¿tiene un final el duelo? ¿Algún día va a acabar el dolor que yo sienta por la pérdida de alguien? Jamás. Jamás, porque nunca vas a dejar de extrañar, nunca vas a dejar de anhelar, vas a dejar de decir, me gustaría que estuviera. Tú solo aprendes. La idea aquí es solo aprender a vivir con la ausencia de esta persona o de esta cosa que has perdido. Entonces, mencionabas tú, mi papá me dejó muchísimo. Tú lograste interiorizar a tu papá de esa manera. Aquí trabajamos que primero hacer realidad la pérdida de la persona, que sea realidad que murió, que se perdió, que perdieron a alguien. Hacer realidad la pérdida. Trabajamos con las emociones y el dolor que provoca la pérdida. Trabajamos también para que la persona aprenda a adaptarse a un mundo sin esa persona que ya no está. Y por último, se trabaja para que logre esta persona recolocar a la persona que murió en un lugar muy especial, como lo has hecho tú o como lo ha hecho Pepe. Entonces de eso se trata. No vamos a jamás, no nos va a dejar de doler que ya no que su ausencia, sino que vamos a aprender a vivir con ello de otra manera. ¿Cómo lo voy a llevar ahora yo? ¿De qué manera va a vivir en mí esa persona? Y es cuando la persona pues llega a ese aprendizaje, pero nunca va a dejar de dolerme que ya no esté. O sea, el dolor siempre va a existir. Pues como ese anhelo, como recuerdo, ¿no? Sí. O sea, te lo recuerdo. Pues te pasa un momento en tu vida y dices, ¿y si hubiese estado, qué hubiera pasado? A mí me pasó. Pero digo, bueno, pues a veces pasan y están y nadie hace nada. Entonces, sí, a mí me pasó. Tengo que darle yo, ¿no? Ese momento fue cuando se graduó mi sobrino, cuando fue su graduación. Dije, si estuviera mi mamá, ¿cómo se sentiría de ver a su primer nieto convertido ya en un licenciado en psicología? Y yo sí lloré, les confieso, ahí se me salieron las de cocodrilo en el acto académico, porque dije, ya no está mi mamá, que para ella era como verlo convertido en un profesionista. Pues es que el niño creció con ella como su hijo. Sí, y para eso fue una realidad. Sí, ¿no? fue, o sea, el conste y el niño siempre ahí, y para ella fue vivir ese proceso. Así es. Y es un proceso que a todo mundo
vivir esos procesos de tristeza, de no entender lo que pasamos, de no entender lo que vivimos, no es nada fácil. ¿A qué te has enfrentado? Yo sí, con pacientes, sin decir obviamente nombres, ¿verdad? Que tengan un duelo, que de verdad vayan contigo y no puedan desapegarse de ese duelo. Una persona con pérdidas múltiples, muerte de su esposo, muerte de su hijo, accidente, cambios en la familia, una hija la rechazó. A raíz de esto, una persona así que le ha costado mucho trabajo. Pero por la magnitud, porque hay diferentes, o sea, maneras, pues, pero ahí fueron muchas pérdidas juntas, entonces ahí sí ha sido un poco difícil porque se trabaja una por una pérdidas, no en conjunto, entonces sí, a ella sí le costó, pero ya, gracias a Dios salió. Y de las mascotas, yo sé, esos duelos son... A los niños es a los que más les pegan. Más les pegan Sí. las mascotas. Pero también hay gente grande Sí. que quiere a sus Pues mascotas. déjame como si decirte fueran- que hace poquito tenemos un gatito y hace poquito el gato se perdió y todo. Y en las noches veíamos a mi hija que lloraba por el gato. Y el otro día, como a los 2 días, al otro le pegó y empezó a llorar. Y yo me preguntaba, o sea, ¿por qué llorar por un animalito? O sea, no lo entiendo. Vuelvo a repetir. No porque a mí en lo personal no me gustan los animales, yo les tengo el derecho de quitarle la intención a mis hijos. Si a mí no me educaron de esa manera, digo, la psicóloga puede decir, no tengo por qué ser egoísta de no permitirles a ellos. Entonces, si lo que yo no viví, que lo vivan ellos. Yo respeto mucho, pero llegó el gatito, ya venía para acá, lo atacaron los animales, llegó con una varilla clavada, bueno, se la quitaron, pero tenía un hoyo. ¿Qué hice? Lo grabé, se lo mandé a su mamá, a Alba lo mandé, le dije, el gatito está mal, me dio mucho sentimiento, lo estuve cuidando mucho, pero yo decía, "Ay, es que huele ya muy feo, es que la sangre", o sea, yo con mis rollos que no acepto, pues, como ese rollo de los animalitos, pero no fui gacho y no hice nada por él, hice todo por el gatito, pero al final de cuentas, mira que los animalitos son muy agradecidos, Pepe. Yo me paro donde estoy y el gato pase con la cola, me da el saludón, cuando antes no, Y si mis hijos no están en la habitación en la noche, no se encuentran, el gato aúlla, pues le hace como el sonido de los gatos y está buscando a mis hijos donde están. O sea, tienen un vínculo tan grande que hasta cuando uno de ellos se pone malito, hasta en la cabeza se les anda durmiendo el gato. Entonces digo, ¿cómo es posible que los animalitos se entiendan tanto con el proceso? Pero yo no sabía que a un niño le duele más un animalito que a un adulto. Bueno, es que depende de la relación que haya tenido el niño o el adulto con el animalito. O sea, por ejemplo, tengo unas personas que no tienen hijos. No tienen hijos y ellos... son perrijos. Sí, tenían muchas mascotitas, entonces a la muerte de una mascota para ellos es como la muerte de un hijo. Entonces ahí sí les afecta. ¿Y también van al psicólogo por esas pérdidas? Sí. Wow. Si ocupan ayuda. Cuando son responsables, Sí. cuando son responsables de sus emociones, sus sentimientos, sí. Pero los que llevan más, no porque los niños digan, es que se me murió mi mascota. No, lo que pasa es que los niños manifiestan de diferente manera. Los niños no reconocen, no saben si tienen coraje, si están tristes, no saben por qué están sintiendo todas esas emociones. Entonces los papás lo llevan porque tienen cambios de conducta, cambios comportamentales, que se enojan mucho, que hace esto, que en la escuela, que lo otro. Es cuando ya indagamos qué ocurrió y en ocasiones sí hay alguna muerte de alguna mascotita. Qué fuerte mensaje le damos a todas las personas, todo lo que podemos vivir en los duelos. Pásanos por favor tus contactos para que la gente, si está pasando por un proceso que ahora en la actualidad, yo creo que los duelos los vienen más por redes sociales que por otra cosa. Y fíjate que sí me gustaría que un día nos dieras tu tiempo a hablar de redes sociales. ¿Qué importancia psicológicamente ahorita en la actualidad nos está llevando para destruirnos? Porque creo que es un medio que ha destruido mucho. Entonces me gustaría que a toda la gente les des el mensaje final, danos un mensaje muy bonito, y tus redes sociales donde te podemos contactar y todas las cositas por ahí. Bueno, pues mi mensaje final sería para todos aquí, a lo mejor impacta un poco, como a mí al principio, pero yo les diría,
Y les desearía a todas las personas que están escuchando este programa que el día de su muerte tengan una buena muerte. Sería mi mejor deseo para ellos. Mi nombre pues es Josefina López Troncoso. Mi número de teléfono tiene la edad de la piedad, pero soy de aquí de Pénjamo. Es 352-153-0068. Pueden comunicarse ahí conmigo, todo lo manejo por citas para darle su espacio respetuosamente a cada persona y pues estamos a la orden para lo que se ofrezca. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, al contrario, los agradecidos. Ay, pero ya te comprometimos a venir para hablar de redes, Claro ¿eh? que sí. Tenemos que hablar de ese Y también tema. de otro tema muy que me gustaría que hablara sobre las chicas que actualmente tienen relaciones sexuales y a veces sus compañeritas que no quieren tener relaciones sexuales las ven como un bicho raro. También ese es un tema que impacta mucho. Y otro de los temas que también creo que puede impactar mucho, cómo tener una relación por medio de redes sociales y la mentira que hay en las redes sociales, porque vive mucha gente de mentira. Sí, De cañón. O sea que ahorita aman, te dicen aquí en persona Sí. te amo, y se van y en redes sociales, ya subieron una historia Sí. con otra persona y le dicen, ahí lo vi una cancioncita y todo. Y dices, güey, yo no los entiendo. Yo no entiendo qué está pasando. Dijo, todos éramos bebés, digo, al final era un jardín de niños el que tenía esta persona. Todos Sí, pasa eso, eso. es que ahorita Sí. estamos viviendo cosas así. Pero bueno, ya sería otra cosa, mariposa. Muchísimas gracias a todas las personas que están el día de hoy viéndonos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Moisés Velázquez y con mi compañero José Luis Cortés Medina y gracias a Yossi López Troncoso que nos Muchas acompañó. Gracias. Ya saben, no dejen de suscribirse al programa de Sin Filtros y piquen en la campanita. Nos I vemos. get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them